Luego de 3 semanas de vacaciones de parte de Apple, la compañía ha lanzado la segunda beta de iOS 18.3 y en este video te cuento todo lo que necesitas saber de lo que trajo esta actualización. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre el tamaño de esta actualización y como puedes ver pesa unos más o menos 906 megabytes aquí en este iPhone 16 Pro Max, así que como puedes ver es un poco pesada pero no es sumamente grande como hemos visto en otras actualizaciones beta, demostrando de que esto está todavía simplemente añadiendo algunas mejoras en cuestión del desempeño, corrigiendo algunos problemas, pero no está trayendo grandes funciones, algo que estaremos hablando en breve. Y en cuestión del número de versión de esta versión beta, puedes ver que termina aquí en la letra D y eso entonces significa que todavía faltan varias versiones beta para que podamos tener el lanzamiento final de iOS 18.3, porque esta letra lo que significa es el estado y tenemos que movernos hacia la A, es decir, hacia el lanzamiento de la versión final. Así que si vamos por la D, pues todavía faltan varias versiones beta, aunque obviamente pues, Apple puede quizás adelantar estos números y estas letras para poder llegar a un lanzamiento mucho más rápido o un poco más lento, dependiendo de cómo va el progreso de esta versión beta. Hablemos ahora de algo muy importante para muchas personas y es cómo está el desempeño de esta segunda beta de iOS 18.3, y es que esta cuenta que se dedica a poder hacer comparaciones entre las pasadas betas, compara la beta 1 con la beta 2 y encuentra que la parte de multinúcleos en cuestión de estas pruebas de desempeño pues es un poquito más rápido, como también en la parte de gráficos con el sistema de Metal. Así que ya estamos viendo cómo va mejorando el desempeño de esta versión beta. Así que si tenías en la versión 1 pues un poco de problemas en batería y en desempeño, pues se supone que ahora con esta segunda beta, como era de esperarse, pues siga mejorando un poco más cómo funciona tu teléfono. Pasemos ahora a hablar sobre algunas de las nuevas funciones de iOS 18.3 beta 2 y tenemos que ir a la parte de calculadora, y es que en las pasadas versiones de iOS 18 Apple entre comillas pues hizo un error, diría yo, en cuestión de cómo es que funciona, porque si por ejemplo hacías un cálculo matemático, como vamos a decir 5 por 5, le dabas aquí igual y querías volver a hacer este cálculo otra vez, pues no podías hacerlo, tenías que escribirlo otra vez o escribir por ejemplo pues por 5, etcétera, tienes que volver a escribir esa parte. Pues ahora en esta segunda beta, si escribo 5 por 5 y le doy aquí igual, puedo darle otra vez para hacer el cálculo y seguir haciéndolo sin tener que escribir nada aquí en la parte de la interfaz. Así que esto es una queja que algunas personas tenían con la versión de calculadora de las pasadas versiones de iOS 18, y ahora con esta segunda beta pues se ha arreglado esta función. Además de esa función de calculadora, realmente en iOS 18.3 no vas a encontrar un sinnúmero de nuevas funciones y cambios. Esto al parecer se estará enfocando solamente en corrección de bugs y en corrección de algunos errores y el desempeño de este sistema operativo. Así que Apple quizás se estará enfocando en eso y no en la parte de nuevas funciones, algo que muchas personas quizás van a preferir porque han tenido bastantes problemas con iOS 18.2. Incluso la compañía lanzó hace muy poco iOS 18.2.1 para seguir corrigiendo cómo es que funciona este sistema operativo. Pero a modo de repaso, en cuestión de cambios que no son tan grandes, lo que esperamos ver en esta versión de iOS 18.3 es que puedas añadir por ejemplo aspiradoras inteligentes al sistema de Home de Apple para que las puedas controlar directamente desde ahí. Realmente no hemos podido probar esto porque todavía no está disponible, así que tendremos que esperar un poco más, y también para conocer cuáles son las aspiradoras que estarán funcionando directamente con este sistema. Así que todavía falta esperar un poco más para conocer cómo es que esto funciona. Lo otro que también se había rumorado y yo hablé en mi pasado video es sobre la posible integración de Starlink, de poder comunicarte con satélites para poder tener conexión quizás en esos lugares donde no tienes acceso directamente a tu red de telefonía. Pues al parecer esto simplemente era una prueba de parte de T-Mobile, que se estará uniendo al servicio de Starlink para que puedas obviamente probarlo y tener acceso a él, pero no es algo directamente del sistema operativo de iOS y de Apple, sino que es algo específicamente de T-Mobile. Así que eso es un poquito de aclaración de cómo era que se supone que iba a funcionar esta supuesta integración que se había rumorado, sino que es simplemente algo enfocado para los clientes de T-Mobile. Y por último, lo otro que se había rumorado que llegaría con iOS 18.3 sería un sistema de inteligencia de batería que te diría, por ejemplo, cuánto tiempo falta para que termine de cargar tu dispositivo. Como hemos visto ya por mucho tiempo en los equipos de Android, pues realmente ya vamos por la segunda beta de iOS 18.3 y no se ha encontrado nada al respecto a eso, así que yo creo que eso no se estará haciendo realidad, por lo menos en esta versión de iOS 18.3. Ahora bien, aunque no tendremos nuevas funciones bastante visibles dentro de iOS 18.3, Apple, además de mejorar algunos problemas del desempeño, también estará haciendo
algunos cambios en el sistema de Apple Intelligence, y esta cuenta que se dedica a como analizar el sistema operativo de Apple ha encontrado de que la compañía está trabajando en traer la función de poder hacer fotos en el modo de boceto, algo que no ha llegado todavía y se espera que llegue con iOS 18.3, como también algunas mejorías en la parte del tono de piel para Genmoji y las fotos que creas, y también la parte de actualizaciones para el resumen de notificaciones, y esto sin duda alguna creo que estará pasando en iOS 18.3 por todos los problemas que Apple ha tenido específicamente con la BBC. Ya en mis redes sociales te he compartido noticias de cómo Apple ha tenido bastantes problemas resumiendo las notificaciones de los titulares de la BBC, que es una agencia de noticias y de televisión bastante grande en el Reino Unido y bastante confiable, diría yo, y por ejemplo ha hecho unos resúmenes en los cuales por ejemplo dice que supuestamente esta persona ganó el campeonato de dardos cuando obviamente ni siquiera estaba a punto de comenzar. ¿Cómo alguien puede ganar antes de que comenzara? Pues eso fue un error bastante grande desde el sistema de Apple Intelligence, como también la parte de decir de que Rafael Nadal salió del closet y que ahora es gay. Obviamente eso fue un error bastante grande, y eso parece que le ha agraviado bastante a la BBC y ha acusado a Apple de este sistema de Apple Intelligence y del resumen de notificaciones, y ya la compañía ha anunciado que estará mejorando este sistema. Quizás se estará colocando como un aviso de alguna manera, no sé cómo Apple lo estará haciendo, pero seguramente creo que algo tendrá que hacer porque ha tenido ya bastantes problemas y se ha encontrado también evidencia dentro del código de iOS 18.3. Pero bueno, luego de contarte sobre todos estos cambios internos como también externos de iOS 18.3, cuando estaremos viendo la versión final para que todas las personas la puedan ver, pues estamos ahora en la prácticamente segunda semana o primera semana de enero, así que yo creo que ahora como Apple ha vuelto de vacaciones, pues estaremos viendo actualizaciones semanales de estas versiones beta, así que quizás estaremos viendo algunas versiones beta la semana que viene, después la semana del 21, y yo creo que entonces en algún momento a finales de enero, ya para la semana del 27, 28, 29, en algún momento durante esos días estaremos viendo quizás la versión final de iOS 18.3 con un lanzamiento para la versión final en algún momento quizás en la semana de 22, 23 por ahí, para que entonces los desarrolladores tengan como una semana y veamos un lanzamiento oficial de iOS 18.3 en la última semana de enero. Obviamente debemos de considerar que las cosas pueden cambiar y que quizás Apple pueda ajustar este lanzamiento, puede tener problemas, etcétera, así que todo esto simplemente es una especulación, no tenemos para nada información directamente de Apple, así que sigue pendiente a este canal y a mis redes sociales para que te enteres de todo lo que está haciendo Apple y seas de los primeros en saber lo que está sucediendo. Y con ese último detalle te he contado todo lo que sabemos hasta ahora de esta segunda beta de iOS 18.3. Obviamente durante los próximos días estaré probándola para ver qué otras cosas más encontramos, y seguramente la semana que viene, si vemos una tercera beta de iOS 18.3 la semana que viene, pues estaré haciendo un video sobre eso y te estaré actualizando para que puedas mantenerte al tanto de todo lo que está pasando en cuestión de las próximas actualizaciones del sistema operativo de tu teléfono. Y con eso ahora sí hemos llegado al final. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con esta beta de iOS 18.3 o cómo te ha ido también con iOS 18.2 para conocer un poco más sobre lo que está pasando específicamente contigo y dialogar sobre lo que está pasando y poder ayudarte por si acaso. También te sugiero que si te gustó este video que des like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y si te gustó también este video mucho, pues suscríbete si no te has suscrito. Prácticamente muchas personas ven estos videos y no se suscriben, así que te invito a que en el 2025 finalmente te suscribas a este canal y nos ayudes un montón a seguir creciendo. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.